Y con este aplauso recibimos al pastor Fabián, ya que él nos esté ministrando. Vamos, sostenga ese aplauso un minutito más. Usted le da la gloria al Señor. Bendecimos, honramos al Señor. Amén. Amén. Bueno, les abrazo a todos como siempre, una alegría. Pueden tomar asiento. Bueno, van a ser 3 martes, ¿verdad? Nos queda este y otro más. Así que bendigo a Dios que nos está regalando tiempos de privilegio, ¿no? Comenzamos hablando el encuentro pasado acerca de lo que significa ser un ministro competente del nuevo pacto. Y lo primero que vimos es entender primero qué es un pacto, ¿no? Y a qué se refiere el pacto del cual nosotros tenemos que ser ministros competentes, ¿no? El pacto del cual los apóstoles están hablando es del pacto eterno, ¿no? El pacto eterno es el que vincula la relación del Padre con el Hijo, ¿no? Entonces, lo que Dios llama pacto refiere a la naturaleza de una relación. Y lo que Dios está diciendo, lo que ustedes tienen que entender para ser ministros, es precisamente la naturaleza de esa relación. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo y quién es Cristo en nosotros? ¿De qué manera el Espíritu Santo nos revela al Hijo y de qué manera el Hijo nos revela al Padre? En este pacto eterno, ¿no? Porque Dios no se está relacionando con nosotros fuera de Él, sino que nos colocó en Él. Nos hizo parte de Él. Esto es una verdadera locura, ¿no? Ayer estábamos tratando de dar un ejemplo de que muchas veces el ser humano, cuando uno habla de que todo lo que Dios hace lo hace por amor de sí mismo, uno dice, claro, todo el mundo que haría las cosas por amor de sí mismo, pensaríamos que es alguien egoísta, ¿verdad? Pero el único ser que cuando hace las cosas por amor a sí mismo expresa un amor, el más abarcativo que jamás uno se haya podido imaginar, es Dios. ¿Por qué? Bueno, porque todo fue creado en Él. Cuando Dios nos está amando a nosotros, que estamos en Él, se está amando a sí mismo. ¿Verdad? O sea, dice la palabra que cuando el hombre se une a la mujer en matrimonio, se hacen. Y entonces, ¿qué dicen los apóstoles? Que cuando el hombre ama a la mujer, ¿qué pasa? A sí mismo se ama. Porque cuando nos unimos a Cristo, el amor de Dios se expresa de manera abarcativa, o sea, me incluye porque yo estoy incluido en Él. ¿Verdad? Y es verdaderamente radical poder entender esto, porque no hay nada que Dios ame que esté fuera de Él. Eso es tremendo. Y es bien importante poder comprenderlo. O sea, lo que está diciendo la Escritura es que la ira de Dios está todos los días sobre el impío. Eso explica algo que es muy radical y muy importante, es Dios no ama nada que no esté en su Hijo. Y me dice, ¿pero cómo? ¿Que Dios no ama al pecador? Es que el pecado y el pecador son una misma cosa. Qué loco, ¿no? Porque hemos aprendido otra cosa. Cuando el hombre pecó, se convirtió en sustancia. No es que se convirtió en mentiroso, se convirtió en mentira. No es que se puso oscuro, es oscuridad. No es que está enemistado con Dios, es enemistad con Dios. Es sustancia. Así como Cristo es verdad,
es sustancia. No es que Cristo vino a decir, yo les voy a explicar cuál es la verdad. Él dijo, no, yo soy la verdad. Así como Cristo es la verdad, Adán es mentira. ¿Qué quiere decir? El hombre fuera de Cristo no puede expresar otra cosa que no sea pecado, porque es lo que él es. No puede elegir, porque él está reproduciendo su propia sustancia. Entonces uno se pregunta, pero entonces ¿en qué consiste el amor de Dios? ¿No? Pues el amor de Dios consiste en que aún siendo pecadores, abominación a Dios, aún así Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿y cómo lo amó? Dando a su Hijo unigénito, ¿cierto? Ese es el punto, es cómo nos amó. Porque Dios no puede amar el pecado. Dios no puede amar la oscuridad. No se deleita en el pecado, se deleita solo en su Hijo. ¿Verdad? Para poder amarnos nos tuvo que colocar en su Hijo. ¿Está bien? Pero para poder colocarnos en su Hijo, primero lo tuvo que convertir en muerte a Él, en pecado a Él. Lo tuvo que aplastar en una cruz. Pagar el precio de nuestra libertad en su propio Hijo. ¿Verdad? Y nos trasladó de muerte a vida porque Él venció. La victoria de Él es nuestra victoria. Amén. Así que cuando Dios ama, nos está amando a nosotros, Dios se ama a sí mismo. Dios se expresa muchas veces de esa manera en las Escrituras. Y la expresión de el Señor encarnado, la revelación de la nueva creación, de toda la mente apostólica, expresa exactamente lo mismo. Y entonces ahora que nosotros sabemos cuál es el pacto en el que Dios nos introdujo, ¿no? El punto es cómo somos nosotros entendidos. O sea, esto, yo, dice el apóstol Pablo, oro por ustedes, ruego que el Señor les dé un espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para el pleno conocimiento de Él. ¿Ven? O sea, ¿cómo le conocemos? ¿Cómo nosotros recibimos un entendimiento y somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento? Digamos, y ustedes supongo que no le darían, digamos, si ustedes tienen un hijo que está en peligro de muerte y hay que operarlo, seguramente no buscarían un médico que faltó el 80% de las clases y que desaprobó el 60% de las materias, digamos, ¿no es cierto? ¿Quién buscarían? Al mejor médico, al que es un entendido, ¿verdad? O sea, alguien que no es un entendido seguramente va a cobrar vidas, ¿no? Entonces, el Evangelio produce mala praxis cuando no muestra la puerta de entrada al reino. Cuando saca la cruz, se clausura la puerta de entrada al reino. Y vemos un montón de gente creyendo que va al cielo cuando en realidad nunca nació de nuevo. ¿Verdad? Entonces es preciso que Cristo sea visto, es preciso que el abordaje a Cristo, que es a través de una cruz, sea visto, ¿no? ¿Y cómo somos entendidos? Bueno, lo que el Señor dice, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Porque cuando el pámpano permanece en mí, ¿qué pasa? Lleva fruto, expresa la vida de la vid. ¿No es cierto? Permanezcan en mí. ¿Se acuerdan que dijimos el pacto tiene límites? Y el pacto eterno, los límites es Cristo. Cristo es la frontera de ese pacto. Porque todo lo que está fuera de Cristo está muerto. Porque Él es la vida. ¿Verdad? Por lo tanto hay que ingresar. Y el ingreso, la entrada, es la cruz. ¿Está bien? Tiene que haber
una completa destrucción de la antigua creación y un nuevo nacimiento en Cristo. ¿Está bien? Ahora, permanecemos en Él, permanecemos en la palabra. Y bien importante, creo que lo hablamos, que la palabra es Cristo, ¿verdad? Bien diferente a la Escritura que le refiere, que da testimonio, que corrobora acerca de esa vida, pero la palabra es Cristo. Permanezcan en mi palabra, permanezcan en mí, ¿no es cierto? Y van a dar fruto, va a haber un crecimiento, un espíritu de sabiduría y revelación. ¿Por qué? Porque Cristo, la mente de Cristo, posee lo que los apóstoles llaman la sabiduría oculta, que es la sabiduría divina, que es la que nos revela los misterios de Dios en Cristo, que escudriña aún lo profundo de Dios, ¿no? Eso lo revela Dios a los santos, a los que tienen la mente de Cristo, ¿no? Significa que Cristo, como la palabra, nos absorba, ¿no? Seamos absorbidos por la vida del Hijo, transformados para expresarlo y para darlo a conocer, ¿no? Que dirija nuestra vida, nuestra voluntad y exprese el verdadero carácter de Dios en nosotros, actuar a la manera de Cristo. Esto es la gente, el título ahí está. El título de cristianos no viene del vocabulario apostólico. Eso lo pusieron la gente que miraba a la primera iglesia y los vieron parecidos a Cristo. Pero no sale del vocabulario apostólico, es como el mundo los veía. Del vocabulario apostólico sale una expresión que Pablo la nombra en sus cartas 165 veces, que es en Cristo. La expresión apostólica es en Cristo. O sea que no somos gente que se parece a Cristo. La iglesia no es gente que se parece a Cristo, es Cristo. La iglesia es Cristo. Recuerden eso, no somos gente tratando de actuar como Cristo, es Cristo actuando en nosotros, ¿no? Somos miembros de su cuerpo y Dios se expresa a su manera de gobierno, conforme a su voluntad en nosotros y a través nuestro para su propia gloria. Permanezcan en mi amor, así como dice Juan 15:9. Ese amor que demostrado, por supuesto, en la cruz del Calvario. Y una de las cosas fundamentales, pensando en el ejemplo o la parábola de la higuera, es que una de las formas de amarnos es la poda, por supuesto, ¿no? Las tijeras de Dios, la mano que nos disciplina, que nos modela la imagen del Hijo, ¿no? Entonces uno aprende a amar la mano que le disciplina. Yo di un ejemplo en el sentido de lo fácil que es corregir a alguien que ha identificado el tesoro, ¿no? Y lo difícil que es corregir a alguien que cree que lo alcanzó, que se cree talentoso, ¿no? Cuando yo iba a la universidad, los arquitectos nosotros teníamos días de corrección, ¿no? Podíamos en algunas clases manejar nuestros tiempos y tal vez tener algunas faltas, ¿no? No era tan grave en el proceso, pero los días de corrección eran oro en polvo. ¿Por qué? Porque de la corrección dependía que fuéramos aprobados. Entonces, nadie se perdía un día de corrección. Era para nosotros tremendo ese día. Y por ahí terminamos el proceso de corrección y todavía el proyecto no estaba del todo bien,
ponía en duda si íbamos a ser aprobados o no, y si algún arquitecto tenía misericordia de nosotros, decía, bueno, les voy a dar un día más, vengan a mi estudio, fuera del horario de la facultad, ¿no? Y ahí nos recibía un arquitecto misericordioso en su propio estudio y nosotros 7 de la mañana ahí esperando para poder ser atendidos. ¿Por qué? Queríamos ser corregidos. ¿Por qué? Porque queríamos ser aprobados. Un obrero de Jesucristo, aprobado, debe amar la corrección. Glorificar a Dios cuando la mano de Dios nos está corrigiendo, nos está modelando, nos está disciplinando. Y mucho menos que se la agarren con el mensajero, ¿no? Porque después se enojan con el pastor, con el líder, siendo porque no tiene nada que ver. O sea, es Dios quien está diciendo, ¿verdad? El único que dice en la iglesia es Dios. Ni los pastores dicen, ni los apóstoles dicen, es Dios quien dice. Nosotros referimos a Pablo porque ha sido un mensajero, pero el que dice es Dios, ¿no? Todo hijo tiene que saber que cuando obedece al Padre está obedeciendo a Dios. Son autoridades representativas. ¿Se entiende eso o no? ¿Usted entiende la diferencia que hay entre ser cabeza del hogar a ser cabezón? ¿Qué dice un cabezón? En esta casa se va a hacer lo que yo digo. ¿Eh? ¿Qué dice alguien que es cabeza del hogar? En esta casa se va a hacer lo que Dios dice. Trae el reino de Dios a su casa. No hay mayor seguridad para una esposa, para hijos, cuando saben que el padre, el esposo, en todas sus decisiones busca la guía, la dirección, la voluntad de Dios. Amén. Esa es nuestra seguridad. Entonces, cuando un hijo, la palabra de Dios dice, obedezcan a sus padres, ellos tienen que saber que es una autoridad representativa. O sea que no, cuando obedecen a los padres, están obedeciendo a Dios. No es sustitutiva. Vieron que decirle a un pastor, un apóstol, papá, no deja de ser peligroso. Y no es el problema la palabra, sino ¿por qué lo digo? Ese es el problema. Porque no le digas padre a nadie en este mundo, Padre hay uno solo, dijo el Señor, que es nuestro Padre que está en los cielos. ¿No es cierto? No es sustitutivo. Padre tenemos en los cielos, ¿verdad? Pero hay padres representativos. El ejercicio de la paternidad es que Dios es Padre. Es que Dios es hijo. Es que Dios es esposo. Es que Dios es hermano. Es que Dios es familia. ¿Qué quiere decir? Cuando el apóstol Pablo dice, jóvenes, amen a sus mayores como a padres, es porque el amor de hijo está en Cristo. Mayores, amen a los jóvenes como a hijos, es porque el amor de padre está en Cristo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia para santificarla, es porque el amor de esposo está en Cristo. ¿Se entiende? Dios nos dio todo para expresar el diseño eterno. Todo está en Cristo. O sea, los planos que vio Pablo cuando fue al tercer cielo y dijo, se me fue revelado el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos. Dios tiene planos. Dios me contó el propósito por el cual creó todas las cosas. Esos planos, ¿saben dónde están? ¿Dónde están esos planos? Acá, en Cristo. Pero el Espíritu me lo tiene que revelar. Porque en Cristo está todo el diseño eterno por el cual Dios creó todas las cosas, incluso nuestra propia vida. Para darlo a conocer. Amén. Si ustedes no entienden algo, me lo dicen, ¿sí? Levantan la mano. ¿Vamos bien por ahora? ¿Se va entendiendo? Si hablo difícil, me lo dicen.
Ok. Todo lo que no es Cristo, el Padre, ¿qué hace? Lo corta. ¿Amén? Porque lo que hace es modelar a Cristo en nuestras vidas. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos en todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener, ¿qué dice? Toda perseverancia. O sea, permanezcan. ¿De dónde viene la perseverancia? De Dios, de su poder. ¿Amén? Y paciencia con gozo. ¿Mm? Por eso dice, no tomen la forma de este mundo, sino más bien, ¿cierto? Sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos ubicarnos en contexto. Estamos en Cristo. Y cuando hablamos de estar en Cristo, estamos diciendo, estamos en el hombre corporativo, ¿no? O sea, estamos en la nueva creación. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Esto lo explicamos, no es que vos tengas la mente de Cristo. La iglesia tiene la mente de Cristo, el cuerpo tiene la mente de Cristo. O sea, Dios no habla ya, a todo lo que fue a Cristo, ya no habla de manera individual. Dios le habla a su Hijo. Y todo lo que pasa en nosotros funciona de manera corporativa. O sea, si hay un miembro que se duele, todo el cuerpo se duele. Por eso todo el vocabulario apostólico se mudó del mí al nosotros. Somos miembros del cuerpo. Entonces nadie puede decir, bueno, está bien, bueno, total yo no le hago mal a nadie, el que se hace mal soy... No, no, no. Lo que te pasa a vos nos está pasando a todos, pasa en el cuerpo, ¿verdad? Y cuando Dios habla, le habla al cuerpo. Por eso es tan importante entender la medida de entendimiento a cada uno que Dios da a cada uno para edificación de la iglesia, identificar las señales de vida que produce Dios en el cuerpo para entender la dirección en la cual Dios nos está llevando. ¿Está bien? ¿Ustedes alguna vez escucharon alguna expresión como ir a la reunión no me hace más cristiano o más o menos cristiano? Díganle la verdad. ¿Por qué es incomprensible una expresión de esta más allá de las interpretaciones que uno quiere hacer, ¿no? Porque el amor no sostiene el pacto sostiene el amor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo fui unido a Cristo, me convertí en lo que Él es en mí. ¿Me entienden? No soy yo, sino que es... ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el fruto del amor? En Cristo. O sea que no es que el amor sostiene el pacto. Ahora que estoy en Cristo, el amor de Dios está en mí. Entonces, ¿cuál es la demanda que Dios tiene sobre el pacto? O sea, sobre todo lo que está en su Hijo. Que Dios te está pidiendo aquello que previamente te dio. Ahora que estás en Cristo, podés amar como Dios dice que debes amar. Porque ese amor ya está en vos. Ya te fue dado. Así, dame lo que yo te di. ¿No es cierto? Es así. ¿Se acuerdan? Yo no sé si el ejemplo, digo, vos, yo te doy mi billetera, ¿no? Y te digo, vos tenela, cuando yo te la pido, vos me la das. Eso tiene un derecho legal, ¿no? Porque si se va, me está robando. ¿No? Pero cuando yo te lo pido, vos no me estás dando nada. Me estás dando lo que previamente te di. Lo que Dios nos pide es lo que previamente nos dio. Él nos dio todo en su Hijo. Por lo tanto, lo que Él está pidiendo es exactamente aquello que nos fue impartido. Gracia. Es regalo. Es gracia. No ganamos nada. No merecemos nada, no hay ningún premio, todo es gracia. Amén. Entonces, un esposo que se casa con su esposa, ¿no es cierto?
pero no tiene deseos de estar con ella. Y uno dice, ¿cómo? Es inviable algo como eso, si entendió el pacto. Porque un hermano no moriría de deseo, no está contando los minutos para ver en qué momento. O sea, yo viajo mucho, ¿verdad? Pero créanme, esta ha sido la cruz de toda mi vida. Me subo al avión y estoy pensando en volver. Porque extraño. Porque anhelo estar con mi esposa, porque anhelo estar con mis hijos, porque mi corazón le pertenece. Yo digo, nunca para mí fue difícil serle fiel a mi esposa, básicamente porque mi corazón le pertenece a ella. O sea, serle fiel a mi esposa me honra, me honra. Es un enorme privilegio para mí. O sea, cuando Dios tiene nuestro corazón, sus mandamientos no son gravosos, son un deleite, son un deleite. David dice, Señor, tus mandamientos son un deleite para mí. Amén. ¿Por qué motivo uno no desearía estar en comunión con los hermanos? ¿Verdad? Es porque no ha comprendido el pacto, no tiene entendimiento de quién es en Cristo y quién es Cristo en él. Por eso, si entendemos el diseño divino, vamos a entender muchas cosas con las que estamos lidiando en la carne. Amén. Pregúntenle a la iglesia perseguida, ¿no? Que salían de sus casas y arriesgaban su vida todos los días solo por el hecho de estar juntos y unánimes. Era el tesoro de su vida, ¿no? Pablo decía, me es impuesta necesidad, ¿no? Esta expresión de Cristo, porque predicar el Evangelio no es hablar de Cristo, no es hablar Biblia, no. ¿Recuerdan la diferencia que hay entre un mensaje y la predicación del Evangelio, no? Un mensaje habla de la persona, la predicación expresa a la persona, no es lo mismo. Yo estoy dando a conocer a Cristo en mi vida. Usted, o sea, la persona que está escuchando, no me escucha a mí, lo escucha a Él. Y otra cosa es que yo lo referencie. Una persona que no está en Cristo puede hablar de Él, pero no lo puede expresar, porque no tiene la vida. Amén. Entonces Pablo dice, esto me es impuesta necesidad. Yo necesito expresar a Cristo, disfrutar a Cristo. ¿Y dónde disfrutamos a Cristo? Orando, ayunando. No. No solamente ahí. En tu hermano es Cristo. O sea, es miembro de Cristo. Cuando Dios mira a su hijo, vos estás en él. Tu hermano está en él. Vos, si mirás lo que Dios ve, te vas a gozar. Te vas a gozar reconociendo y disfrutando a Cristo en cada hermano. Que alguien no anhele eso es un problema mucho más profundo. Una de las cosas que nombré muy por arriba y que quiero profundizar en relación a el entendimiento, ¿no?, de ser ministros competentes del nuevo pacto. Cuando a Jesús le hacían preguntas de cualquier tipo de orden, ¿no es cierto?, social, civil o espiritual, Él siempre respondía con respuestas eternas. Él no podía hablar de otra manera porque era el hombre del cielo. ¿Se entiende eso que digo? Yo les di el ejemplo de los soldaditos de plástico, ¿no? Piensen, pero síganme, no se pierdan esto.
Cuando yo era chico, jugaba con soldaditos de plástico, como muchos de ustedes seguramente. Hoy los chicos no deben ni saber lo que es soldadito de plástico. Bueno, pero no tengo idea. Pero jugar con soldaditos de plástico para nosotros era un ejercicio porque creábamos todo un mundo imaginario, ¿no? Ahora, ustedes imagínense de que yo quisiera comunicarle a los soldaditos de que hay una vida real. Una vida real de carne y hueso como la nuestra. ¿No? Entonces, ¿cómo hago para comunicarme? Es como lo hizo Dios, digamos, ¿no? ¿Qué hago? Y produzco determinados movimientos en ellos para que sepan que hay movimientos que ellos no producen, que lo está produciendo una vida externa, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Separo dos pedazos de plásticos azules y ¿qué dicen ellos? Se abrió el mar, ¿no? Para mí es una tontería, no me cuesta nada, pero para ellos es un milagro tremendo, ¿no? Por ahí veo un soldadito que le falta el bracito y voy y se lo pongo y yo digo, me creció el brazo, ¿no? Y entonces, yo quiero explicarles que eso ocurre porque yo estoy tratando de comunicarme con ellos, ¿no? Pero ellos, ¿qué dicen? Queremos más milagro, queremos. Y yo, no. Yo te quiero, lo que quiero decirles es con esto, es que hay una vida real. Pero ellos no entienden. Entonces, ¿qué hago? Me convierto en un soldadito de plástico y voy hacia ellos. Y entonces, como yo en realidad soy una persona de carne y hueso real, cuando voy, me convierto en un soldadito de plástico, le hablo de mi mundo y traigo el idioma de mi mundo. ¿Verdad? ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, le quiero explicar a ellos diciéndole, miren, hay un mundo real. Allí hay ríos. Nosotros sabemos lo que es un río. Y me muestran un pedazo de plástico azul. Entonces yo le digo, no. Eso habla del río, refiere a un río, pero no es el verdadero río. Entonces yo le hablo de casa, me dice, sí sabemos lo que es una casa. Y me muestran una casita de plástico. Y yo le digo, no. Todo es una figura que habla, que representa, que señala, pero no es la vida real. ¿Está bien? Entonces, entre los soldaditos están los que creen en los milagros, o sea, por ahí se hablan ministerios que dicen, nosotros somos de los que hacemos crecer el brazo, digamos, ¿no? Nosotros somos los que, ¿no? Y ahí están. Y yo dice, no, todo lo que hago es solo para que ustedes entiendan que hay una vida real. Y yo los quiero traer a esta vida real. El Señor vino para trasladarnos a un reino inconmovible, eterno, a la vida real, porque nosotros fuimos creados en esa vida. Fuimos creados en Él, por Él y para Él. Fuimos creados para la eternidad. Entonces Dios nos está devolviendo a Él, a la vida. Entonces Jesús, que era el hombre celestial, cuando hablaba la del hombre, el idioma del cielo. Entonces yo a veces escucho gente que dice, hay que hablar sencillo, ¿no? Como hablaba Jesús. A Jesús nadie lo entendía. Ni los discípulos entendían lo que él decía. Y no es porque hablara difícil, sino porque hablaba el idioma del cielo. Entonces él le decía a la mujer samaritana, tengo un agua para darte de beber, que si probás de ella no vas a volver a tener sed. Y ella decía, pero que hay otro pozo. Le decía a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo hago para entrar a la panza de mi mamá siendo grande? Porque él le hablaba de la vida real, la vida del hombre del cielo, y ellos referían a su mundo de plástico. ¿Se entiende?
¿Qué quiere decir? Cuando los apóstoles dicen, traigan la realidad del cielo a la tierra, está diciendo, hablen el idioma del cielo. Díganle a la gente que hay una vida real. Yo vine para trasladarlos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, a traerlos de muerte a vida. Y esto es bien importante y lo digo siempre, esto exige una definición en la iglesia. O vamos a seguir mandando gente sana, próspera y con la panza llena al infierno. No vino para resolver problemas temporales. Vino para trasladarnos a la vida real. Claro, todos los milagros que el Señor producía eran señales. O sea, ¿por qué las Escrituras lo llaman señales? ¿Por qué? Lo señalaban a Él. Amén. O sea, lo hacían para que lo vean a Él. ¿Y quién era Él? La vida. En el Hijo está la vida. O sea, no es que Dios no da la vida, Dios nos dio a su Hijo. Y en el Hijo está la vida. Y el que tiene al Hijo es el punto. Todo lo señalaba a Él. Era trasladarnos a la vida. Lo que se perdió en el Edén, ¿qué fue lo que se perdió en el Edén? La vida de Dios se perdió en el Edén. Y ahora el Hijo viene para que tengamos acceso de nuevo al árbol de la vida, ¿no? Nos devuelve. Y recuperamos en la cruz lo que se perdió en el Edén. ¿Se entiende? Pueden ocurrir milagros y es glorioso. ¿Está bien? Pero la finalidad de todo milagro es trasladarnos de muerte a vida. ¿Amén? O sea, hay 10 leprosos, Dios sana a los 10, uno solo se salva. Los otros fueron con lepra al infierno. ¿Sí me entienden? La vez pasada creo que yo expliqué que lo sobrenatural no es espiritual, ¿no? Eso es bien importante entenderlo, ¿no? O sea que, ¿qué es lo sobrenatural? Cuando algo espiritual y eterno toca algo natural, temporal. Entonces, cuando algo eterno toca algo temporal, se produce algo por sobre lo natural. Pero la sustancia de lo sobrenatural sigue siendo natural. ¿Por qué? Porque tiene fecha de vencimiento. O sea, Dios sana a un leproso, se va a morir. Dios resucita a Lázaro para que se vuelva a morir. Todo lo que ocurre en el ámbito temporal, aunque sea sobrenatural, no importa qué milagro Dios haya producido en tu vida, tiene fecha de vencimiento. A menos que seas trasladado de muerte a vida. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que Dios quiere hacer en forma sobrenatural, en forma de milagro, lo celebramos y es glorioso, pero es una señal. Señal a Cristo. Amén. Por eso el Señor dice, es preferible que te vayas sin un ojo, sin una pierna, sin un brazo, todo, al cielo y no entero al infierno. ¿No? Entonces, exige una definición que es el Evangelio. ¿Qué propósito tiene el Evangelio? Y la necesidad que tenemos de ser entendido en el Evangelio, ¿no? Ministros competentes de este pacto. Así que le preguntan al Señor, le preguntan acerca del matrimonio, pero Él da una respuesta eterna. Él dice, en el principio no era así. Y esto es bien importante, porque ¿quién es el principio? Cristo es el principio. A mí me emociona pensar en la recuperación de la memoria eterna, ¿no? Porque nosotros no estábamos ahí en el principio, pero ahora habitamos en el principio.
O sea, lo que Jesús estaba diciendo, yo estaba ahí. Yo soy el principio, y en el principio no fue así. Sino que el hombre se unirá a la mujer, y ya no serán dos, sino que serán uno. ¿Y qué pasa? Y lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. Y esto supera por completo una respuesta de orden civil, porque responde absolutamente acerca de todos los asuntos de la vida. Que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, verso 16, dice esto: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué? Porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. La palabra que utiliza cuando dice morirás es la palabra separación. Separados de Dios. Así como Dios es la vida, todo lo que se ha separado de Él es muerte. Morirás. Quedarás separado de Dios. Lo que se perdió en el Edén, perdimos la vida de Dios. Ahora, hay un hombre que no solo está separado, sino que se convirtió en separación. O sea, el hombre ve todo separado de Dios. Tiene una mente individualista. Se gobierna a sí mismo. Perdió el gobierno corporativo de Dios. Se gobierna a sí mismo. Y se desarrolló en el alma. De tal manera que ahora el hombre podía hacer lo que quería, lo que le gustaba, lo que le parecía justo, lo que le parecía razonable a él. Se mueve en un gobierno independiente, tal es así que los apóstoles llaman a Adán alma viviente. El gobierno del alma, ¿no? Hasta que viene Cristo como espíritu vivificante, ¿no? Se hace uno con nosotros y nos devuelve a la vida, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es que el hombre se hizo experto en separación, o sea, él ve todo separado de Dios. Y lo que tenemos que entender, y volvemos a este principio, que no puede ser olvidado ni no tenido en cuenta en ningún aspecto de nuestra vida. Las dos naturalezas coexisten. Adán y Cristo coexisten, están en nosotros. El apóstol Pablo dice, mora en nosotros. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que Adán tiene una mente, Cristo tiene una mente. ¿Está bien? Adán ve todo separado de Dios. Y Cristo ve todo unido a Él. Depende en el hombre y en la mente en que yo estoy operando, estoy expresándome como un ministro competente del nuevo pacto, ¿no? O estoy viendo todo separado de Dios. ¿Está bien? Yo no puedo ver a mi hermano separado de Cristo. No puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano. El que no ama a su hermano no conoce a Dios porque está unido a Él. Nadie puede abrazar la cabeza sin el cuerpo, es imposible. Está unida. ¿Entiendes? Entonces, ningún hermano podría decir, bueno, yo de estos cosas no quiero hablar, pero si querés hablamos de Biblia. No, o sea, está todo unido. ¿Me entienden? Está todo unido. Toda persona que está unida a Cristo tiene la mente de Cristo y anhela ser modelado. Yo digo, el que nació de nuevo y ha visto el tesoro, no lo tenés que mandar a obedecer, muere por obedecer. Porque es una vida, es una sustancia que se está expresando en él, ¿verdad? Y todo ese deseo tiene barandas, ¿no? Este es el punto. Despójense y vístanse. Ese despójense y vístanse son las barandas que los apóstoles están revelando acerca de lo que están viendo acerca de Cristo. ¿No? No es una regla de comportamiento. No son leyes.
es la revelación de una persona. ¿Se acuerdan que dijimos nosotros que mucha gente, de cuando yo era chico se decía, ¿no?, que la Biblia era como un manual para el Hijo de Dios? Pero no hay nada más alejado de eso. Las Escrituras no fueron diseñadas como un manual para el cristiano. Las Escrituras revelan la persona de Cristo. Dan testimonio de una persona. ¿No? O sea, cuando el Señor escribe los 10 mandamientos y se lo da a Moisés, es como si diría esto. Esa lista, ¿no?, diría, bueno, Cristo es así, es de esta manera, es de esta otra, actúa de esta manera, su número de documento es este. Entonces, ahora viene la persona, ¿no? ¿Y qué le dicen los escribas y fariseos? No, nosotros creemos este obrar y este obrar y este obrar y creemos en este número de documento. Y el Señor dice, soy yo. Están hablando de mí. O sea, esa ley es un patrón natural de una persona espiritual. O sea, me está describiendo a mí, pero no soy yo. Me describe, me señala, está hablando de mí, pero esas leyes no soy yo. Habla de mí. ¿Está bien? Ahora yo estoy acá frente a ustedes. Ustedes no me conocen, a menos que nazcan de nuevo. Y nos dan una naturaleza. Ustedes recuerden que la ley, o sea, el hombre natural puede obedecer. Entonces, ¿por qué Dios le dio una ley si no podía obedecer? ¿Por qué se la dio? ¿Qué se imaginan? Escucho. Opinen. No importa si se equivocan. Piensen por qué. Pero ¿por qué le da una ley si Dios ya sabe que el hombre natural no puede obedecer? Exactamente. Para demostrarle al hombre su total y completa incompetencia frente al pecado, frente a su naturaleza, para que entienda que tienen que ser redimidos, para que entiendan la magnitud de la salvación que Dios le prometió inmediatamente después de ser destituido de la gloria de Dios. Y entonces todo el tiempo está anunciando la salvación. Ven, ustedes no pueden, están muertos, pero les voy a enviar la salvación. La salvación va a venir. Y un día vino. La sombra de los bienes venideros, exactamente. Y ahora vino. Entonces, ¿el Adán que está en nosotros puede obedecer? No. Ahora, ¿quién es la completa obediencia a la voluntad del Padre? El Cristo que está en nosotros. Entonces, cuando Él se expresa, Cristo es el cumplimiento de toda la ley. Pero no somos nosotros los que obedecemos, es Él en nosotros, ¿entienden? Por eso Romanos 10:4 dice, Él es el fin de la ley, porque Él es el cumplimiento de todos los mandamientos. Cuando Él se expresa, no se expresa de otra manera que haciendo la voluntad del Padre, en el cumplimiento de todos los mandamientos. ¿Está bien? Pero no porque los mandamientos ya no funcionen, sino porque Él es el cumplimiento, el único que puede cumplir la ley. Pero no es ya una ley de condenación, sino que es el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La expresión de una persona. Ya la ley no nos juzga, porque toda la ley está cumplida en el Cristo que habita en nosotros y nosotros en Él. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Se entiende eso? Entonces, ahora que estamos en Cristo y que todo ocurre en Él, tenemos que ser competentes en expresar todo lo que Dios hace unido a Él. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en su Hijo.
Todo está unido a Él. Lo que hace Adán es separar, lo que hace Cristo es mostrarnos que todo está en el uno. ¿Está bien? ¿Saben por qué la iglesia lleva 2000 años de fracaso en querer unirse? Y lo siguen intentando, ¿eh? Y dale, y dale, y dale. ¿No? Y uno visita las ciudades dentro, fuera del país y por todos lados, y en cada ciudad hay 2 o 3 consejos pastorales, porque entre los consejos pastorales también están peleados. ¿Y por qué? Porque no están entendiendo esta verdad. No se entienden. ¿Qué buscan? Acuerdos. No hay acuerdos en Cristo. No hay acuerdos en Cristo. Todo el cuerpo responde en obediencia de vida. Usted imagínense que los miembros tengan que ponerse de acuerdo cuando la cabeza le dice algo. Entonces yo quiero hacer algo y entre ellos empiezan a discutir. ¿Y lo hacemos, no lo hacemos? Están ahí. Cuando vos vas a Cristo morís. Morís a tu voluntad y respondés en obediencia de vida a la voluntad del Padre. El gobierno de Dios, o sea, cuando alguien habla de gobierno o que alguien te gobierne o algo te gobierne, no parece deseable porque la idea de la libertad en nosotros o en el ser humano es muy deseable. Pero piénsenlo de esta manera. Supongan que hay un hombre cuadripléjico. O sea que su cabeza funciona pero su cuerpo no. Porque el cuerpo no responde a las señales de la cabeza. ¿Cuál sería la mejor noticia? Que todo el cuerpo comience a responder a las señales de la cabeza. Y entonces el cuerpo se expresaría en libertad de vida. Cuando recuperamos el gobierno de Dios, podemos expresar la vida para la que fuimos creados. Y todo se expresa en verdadera libertad de vida, en el verdadero disfrute, en el verdadero gozo, en esa plenitud de vida para la cual fuimos diseñados. ¿Se entiende eso? No se puede separar algo que Dios unió sin pagar las consecuencias, amados. Es muy serio. Como tampoco no se puede expresar algo que Dios unió y no disfrutar de los resultados. Ahora, necesitamos entendimiento para expresar unido aquello que la mente natural ha separado, o sea, que Adán ha separado. Necesitamos pericia, porque recuerden que la mente de Adán, la mente natural que todos poseemos, es la que hemos entrenado de chico. Es la mente en la que más a gusto nos sentimos, digamos, ¿no? Porque es la que mejor, la que más entrenamos es. ¿No? Entonces uno tiende a resolver en esa mente porque es la que más domina y no tiene que morir ahí, no tiene que ir a la cruz, no tiene que sufrir, ¿no? Es más fácil. Pero no puede haber una expresión de la mente y de la naturaleza de Cristo en nosotros a menos que estemos crucificados juntamente con Él. Duele, pero expresa la vida. Entonces, si va a haber pericia, tiene que haber más de Cristo menos de nosotros. Y ese abordaje es permaneciendo, es estando crucificado juntamente con Él, ¿no? El poder de Dios opera en el hombre nuevo, en la nueva creación, en el uno. Ahí todo está unido. Y si yo no me expreso unido a Él, no hay poder. ¿Me entiende? No hay gloria. Porque la gloria está en el Hijo. ¿No? Piensen, ¿por qué los pastores buscan acuerdos? Porque no se está viendo esta realidad, la realidad del uno. ¿Me entienden? Vos y yo no formamos parte de lo que Dios hizo para unirnos. Fue derecho reservado de Dios. No tuvimos participación. ¿Me entienden? Dios es quien nos unió en su Hijo.
lo que Dios está diciendo, ahora que son esto, expresen lo que son. Entonces yo no me uno a mi hermano, ¿no? Cuando digo, bueno, vamos a caminar juntos. No, 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 yo ya estoy unido. Y esa unión ocurrió en tiempos eternos. Ocurrió en Cristo. ¿Me entienden? Ahora yo tengo que expresar lo que ocurrió en el cielo, lo que ocurrió en la eternidad, lo que ocurrió en Cristo, lo tengo que expresar en la tierra, en el cronos del hombre, para que se cumpla el propósito eterno de Dios. ¿Se entiende? Porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que quieren unir son congregaciones y Dios no unió congregaciones. No unió ministerios. ¿Qué es lo que está unido? Lo que está en el Hijo. Y no todo lo que está en una congregación está en Cristo. No todo lo que está en un ministerio está en Cristo. No todo lo que está en un consejo pastoral muchas veces no está en Cristo. ¿No? Entonces, no es la unidad de congregaciones ni de ministerios. No es lo mismo estar unidos que estar juntos. Podemos estar juntos y unánimes, pero podemos no estar juntos y estar unánimes, porque lo que está unido es lo que está en Cristo. O sea, ¿entienden eso? O sea, mi ojo tiene comunión con mi pie, porque comparten la misma vida. Estamos unidos los hermanos en China, en el Congo, en cualquier parte del mundo, porque estamos en Cristo. Pero donde quiera que estemos, en la geografía y en el tiempo y en las circunstancias que estemos, debemos expresar lo que somos en Cristo. Uno. Así que no te frustres si tu hermano no quiere juntarse para un encuentro. Honra la medida de Cristo, honra la medida de entendimiento, honra la medida de verdad, porque todo está en Cristo. Amén. La vida que nos fue concedido, la vida regenerada, porta en sí mismo un poder para recuperar el diseño, vernos en el uno. Eso está en nosotros. No se lo puede impartir ni un maestro, ni un pastor, ni un apóstol. No, no, no. Eso está en nosotros. La palabra juntar, cuando dice lo que Dios juntó, es la misma palabra que se utiliza en las Escrituras para decir pacto. La misma palabra. La lealtad al pacto, al uno. ¿No? Es la lealtad a Cristo en mis hermanos. La lealtad a Cristo en mi esposa. La lealtad a Cristo en... ¿Me entienden? Es ver. No amamos a los hermanos por Cristo, amamos a Cristo en los hermanos. Es un solo amor. Todo, así como el Padre ve todo a través del Hijo, la mente de Cristo ve todo a través de Él. Amamos a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, porque es lo que somos en Él. Amén. No se puede separar, está unido. Todo está en el uno. Yo no puedo estar distanciado de mi hermano sin estar distanciado de Cristo. No se puede, está unido. ¿Entienden? Está unido. Nuestra lealtad es al pacto. Si aumenta la gloria del uno, aumenta el deseo por estar juntos y unánimes. Eso, olvídense, ustedes tengan en cuenta que si yo entiendo que el pacto sostiene el amor, ¿no es cierto? ¿Qué importa lo que sentimos? Uno dice, bueno, hoy no tengo ganas de ir a la reunión. Yo digo, ¿ustedes piensan que los pastores tenemos ganas de ir siempre a la reunión? Yo digo, por ahí tiene un pensamiento distorsionado. Pero lo que sí tenemos que entender es que ni siquiera a Dios le importa lo que sentimos.
No somos lo que sentimos, somos lo que Dios dice que somos en Él. Y toda la Escritura está diciendo, conforme a la obra del Espíritu, actúen como lo que son. ¿Qué me importa si tengo ganas o no tengo ganas? Esto es lo que somos en Cristo. Y si queremos que el Evangelio se arregle en nuestra vida, tenemos que actuar como lo que somos. Uno en Cristo. Amén. Primera Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Todo el propósito de Dios se expresa en una sustancia llamada amor. No solo es el qué, sino es el cómo. O sea, cómo identificamos el fruto, que todo lo obrar se expresa en una sustancia llamada amor, en una fe no fingida. ¿Hay fe fingida? Sí, lo están diciendo los apóstoles. Claro que sí. Por eso hay que ver el fruto. Si hay amor, si expresa a Cristo, si edifica, ¿verdad? O sea, nunca, amados, si somos ministros competentes del nuevo pacto, nunca la pregunta es qué tiene de malo. ¿No? Cuando vos decís a un hermano, che, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué tiene de malo? Si la iglesia es una edificación, la pregunta no es qué tiene de malo, es si edifica. Si glorifica a Dios, si expresa a Cristo. Esa es la pregunta. ¿Entendemos quiénes somos? Cuando hablamos de conciencia, es ser consciente de quiénes somos. ¿No? De buena conciencia, fe no fingida. Entendemos quiénes somos. ¿Amén? ¿Duele? No. Un poco, ¿no? Ok. La única manera que vamos a ver a Cristo es solo si lo vemos en el uno. ¿Está bien? Algunas preguntas. ¿Qué pasa o qué podemos hacer para que haya crecimiento en las personas de la iglesia? Todas esas cosas empiezan a aparecer cuando no vemos al uno, ¿entiendes? Empieza la confusión, porque uno quiere que el crecimiento se dé, algo estoy fallando, algo tengo que hacer. ¿Y qué hizo la iglesia durante tanto tiempo? Miró al que le funcionaba y cómo es el método, si lo aplico. No. Y no me digan, la iglesia compra todas las modas. Ahora, lo que el Señor está diciendo es esto. Escúchame, yo soy quien le quedaría el que ser salvo. Yo añado, no ustedes. Así que no digan nunca cuántas almas ganaste, porque es Dios quien añade, no nosotros. Y lo que Dios está diciendo es, dame tu corazón, yo voy a llenar la casa. No son métodos de multiplicación. Es obra divina, derecho reservado de Dios. Es Dios quien construye la casa. Es Dios quien edifica. Y Él es quien añade cada día al que ha de ser salvo. Solo que tenemos que entender quiénes somos en Él, amarle como Él debe ser amado, actuar en la forma en que Él dice que debemos actuar, produciendo Él el obrar en nosotros, para que la casa sea construida, edificada y Él sea visto. ¿Verdad? Él llena la casa. ¿Y cuándo, por qué todo el propósito de Dios siempre se expresa unido a Él? En el uno, para que el mundo crea. O sea, si fuimos y el propósito es que todo le exprese a Cristo,
porque el propósito es que fuimos creados para su gloria y lo único que le glorifica es el Hijo. Cuando Él es visto, Dios es glorificado, la tierra se llena del conocimiento de su gloria, el mundo lo ve y dice, es real, es real. ¿No? Para que sean uno, para que el mundo crea. Necesitamos expresar unido aquello que la mente natural separó. ¿Cómo vengo con el horario? ¿Ya está? Faltan 15. ¿Estamos bien? ¿Con 15 está bien? ¿Seguro? Ok. ¿Cómo se expresa la madurez? Menos de nosotros, más de Cristo. Esto es a lo que los apóstoles llaman madurez. Es precisamente el entendimiento de los asuntos espirituales que nos permite conectar aquello que nuestra mente natural desconectó. Ver todo a través de Cristo. Ver todo reunido en Él. Ver lo que Dios ve. Lo que el Padre ve. Unido a Él. O sea, cuando podemos entender, digamos, la impericia por la mala conexión. Digamos, yo nunca tuve idea de mecánica, ¿no? Nada, ni idea con los autos, muy poco, ¿no? Y menos ahora con los autos de ahora. Pero con los autos de antes, por ahí te parabas. Se paraba el auto. ¿Y qué hacía uno? Todo argentino, ¿qué hace? Abre el capó. No tiene ni idea, pero abre el capó. Y yo lo único que podía hacer es mover el cable de la batería, de capaz que... ¿No? Porque ¿qué tenés la idea en la cabeza? Que algo se desconectó. ¿No? Entonces tocas ahí, capaz que moviendo algo, resucita, ¿no? La impericia viene cuando tenemos un problema de desconexión, cuando no podemos ver todo reunido en Cristo. Ser ministros competentes del nuevo pacto es volver a unir aquello que el hombre natural desconectó, para que la vida sea vista, fluya, ¿no? Entre nosotros, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de quien nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y qué más, y la supereminente grandeza de su poder con nosotros, ¿no? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, ¿no? Esto es algo que Pablo le escribe, bueno, esto está en Efesios, pero Pablo le escribe a los corintios como expertos en desconexión, ¿no? Que no lograban conectar los asuntos de la vida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo nací en una denominación, ¿no? Donde te preguntaban, ¿cómo estabas? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces le decía, bueno, pero yo ahora te pregunto espiritualmente hablando, ¿cómo? No hay manera de desconectar. Yo me acuerdo que Silvana, cuando el primer trabajo donde fue, que era de un hermano, dijo, mira, lo primero que te quiero aclarar, una cosa a la iglesia, una cosa al trabajo. ¿Cómo? No, está todo unido. ¿No? Expresamos Cristo en el trabajo, expresamos Cristo donde jugamos, donde comemos, donde trabajamos, donde vivimos. Siempre. ¿No? Pericia. ¿Por qué no vivimos en la forma en que hemos entendido que somos en Cristo, verdad? Porque hay que conectar aquello que el hombre natural ha desconectado, para que todo funcione unido a Cristo, para que lo exprese a Él.
¿no? ¿Y qué hace un ministro competente? Identifica las señales en el cuerpo para conectar, para que la vida fluya, para que los hermanos puedan expresar la vida para la cual fueron creados. Pastores, líderes, ¿verdad? Ministros competentes del nuevo pacto. Una de las cosas que tenemos que entender en la pericia del Evangelio es que la salvación ya no fue otorgada. En un sentido real, Dios ya no está salvando vidas. La salvación ya fue consumada. Es un hecho consumado en la eternidad. La obra fue terminada. Consumado es. Podemos definir el Evangelio como un hecho consumado en la eternidad de Dios que nos tiene que ser notificados. Entonces, todo el obrar del Espíritu es notificarnos aquello que ya fue consumado en la cruz del Calvario. Para todo aquel que vaya a Cristo, sea salvo. ¿Amén? Pero si nosotros no, o sea, somos... ¿Por qué nos llegan las notificaciones? Ese es el punto. Porque no están llegando las cartas. ¿Y quiénes son las cartas? Amén. Pericia en el entendimiento, ¿no? Juan el Bautista dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", ¿no? Pero hoy podemos decir: el pecado ya fue quitado. Ya fue quitado. El mundo tiene que saber que la muerte fue vencida. Ya le pisó la cabeza a la serpiente. Ya está. O sea, el Evangelio es celebración, amados. Es celebración. O sea, ya ganó. O sea, y nosotros los que estamos en Cristo, aunque no ganamos, como Él nos colocó en Él, nosotros somos más que vencedores. No hicimos nada, pero lo somos en aquel que nos amó, porque venció. ¿Y cuál es el propósito de las notificaciones? Es que todos lleguen a este conocimiento de la verdad. Para que sean salvos por Él. Esto va a suceder en la medida que conectemos lo que debe ser conectado, lo que ya fue conectado en la eternidad de Dios. A ver. Si Dios por su Espíritu logra conectar, escuchen, nuestra vida con la de nuestros hijos, ellos van a ver la herencia. ¿Se entiende? No hay manera de que si Él no me ve en el uno, me ve conectado a la realidad de Cristo, pueda ver la herencia. No la ve. Nuestros hijos tienen que ver todo reunido en Cristo, articulando con la vida de Dios, amando como Dios ama, perdonando a quien no merece ser perdonado, bendiciendo a los que nos maldicen, o no van a ver la herencia. Primera Corintios 14:33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Por qué creen que Pablo tiene que decir: hijos honren a sus padres? O sea, Pablo no estaba tratando de decir cómo se tenían que comportar. No. ¿Qué está haciendo Pablo? Está uniendo conexiones.
Porque el obrar de Cristo, o sea, Cristo honra al Padre. Si Cristo crece, crece tu honra a tus padres. Vos no podés reproducir la vida de Cristo. Pero si la vida te fue concedida, tiene que ser vista. Cuando vos conectás, ¿no? Cuando Cristo crece, crece la honra, crece el amor, crece la paz. Porque Él es todo eso, ¿no? Cuando uno piensa, parece que Pablo está tratando de ordenar la iglesia. No. Está estableciendo conexiones. ¿Por qué? Porque si Cristo crece, Dios es un Dios de orden. Se expresa en orden. No está diciendo, ordenen. Está diciendo, si la vida de Cristo crece, crece el orden. Porque Él es un Dios de orden. Está estableciendo conexiones para que la vida se exprese en el uno. Entonces no podemos vernos nosotros separados y creer que vamos a ver la vida de Cristo expresada en nosotros. No. Si vos ves a tu hermano separado de Cristo, vos podés decir, bueno, Cristo es una cosa, mi hermano es otra. Está desconectado. ¿Entienden? Pericia. Ministros competentes del nuevo pacto. El nuevo pacto es que fuimos reunidos en Él y ahora estamos expresando nuestra unidad eterna en Cristo para disfrutar al Padre por la gestión del Espíritu Santo. ¿Amén? Acá los dejo. Seguimos la próxima. Muchas gracias.